Este programa contiene descripciones que pueden resultar perturbadoras para algunas personas. No es apto para menores de edad. La mente detrás del crimen está dirigido a una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Una mujer que ha mirado de frente a los más temidos. Una mente analítica, entrenada para descifrar lo indescifrable. ¿Quién es la doctora Mónica Ramírez Cano? ¿Cómo su trabajo ha permitido entender las mentes más oscuras? Hoy nos acompaña la valiente mujer que ha cruzado las puertas del infierno en un viaje por la mente detrás del crimen. Un gran saludo a toda nuestra audiencia de La Mente Detrás del Crimen. El día de hoy comenzamos nuestra segunda temporada y lo hacemos con manteles largos, pues nos acompaña una mujer que con su inteligencia ha iluminado las mentes más oscuras, no con la intención de justificarlas, sino de entenderlas, estudiarlas y ayudar a prevenir que fenómenos criminológicos se repitan. Ella es psicóloga, criminóloga, perfiladora y además la autora de una verdadera obra de arte en el mundo de la criminología, Las Puertas del Infierno. Y eso es precisamente lo que la doctora Mónica Ramírez Cano ha logrado: cruzar las puertas del infierno y entrar a las mentes más oscuras y peligrosas de nuestro tiempo. Bienvenida a La Mente Detrás del Crimen, doctora Mónica Ramírez Cano. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí. Estoy muy emocionada también. Pues a platicar, vamos a platicar. Gracias por la invitación. De verdad, es un honor para mí, Natalia. Bueno, ya la doctora Ramírez lo sabe, pero mi audiencia no lo sabe, y es que ella ha sido parte de la inspiración, no solamente de que yo entrara al mundo de la criminología, sino de hacer este podcast, porque su experiencia y el hecho de que es una mujer que ha abierto puertas que muchas mujeres jamás imaginaron que se podían abrir, y eso es algo que le agradecemos como mujer y también como persona que ama la criminología y que cree que es necesario divulgar la importancia de prevenir fenómenos criminológicos, sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy en día. Doctora Ramírez, vamos a comenzar por el principio. ¿Por qué no le cuento a la audiencia cómo se enamoró de la criminología? Porque esto comenzó desde muy pequeña. ¿Cuál fue ese momento en el que dijo, yo voy a mirar a los malos más malos a la cara? Mira, yo tendría unos 10, 12 años más o menos, y yo soy originaria de la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en México. Y en Ciudad Juárez, que es una ciudad que está como a 2 horas y media, 3 de la capital del estado, empezó a surgir lo que es el fenómeno de las muertas de Juárez. Entonces empezábamos con de pronto pues encontraban cadáveres en muy mal estado, con signos de tortura, con signos de una violencia brutal. Y eso empezó a despertar en mí la curiosidad de por qué alguien como yo, como tú, como alguien más, ¿qué le lleva a cometer ese tipo de brutalidades, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezo yo a interesarme en la mente, en los porqués, en las motivaciones. Recuerdo que salió también por aquella época la película The Silence of the Lambs, y cuando yo veo a Clarice Starling enfrente de uno de los presos más importantes para la película, y digo, es que yo quiero hacer eso, yo quiero poder entender, poder comprender, como tú lo mencionaste hace un momento, no justificar, sino poder entender y poder comprender por qué un ser humano que no se diferencia de mí, ni de ti, ni de otros, se deja llevar y comete actos atroces. O sea, ¿qué es? ¿En dónde está la falla? ¿Cuál es la línea? Que parecía ser muy delgada, ¿no? Es una historia que a mí personalmente me inspira mucho porque
Usted hablaba precisamente de The Silence of the Lambs y de Clarice, que entra a este lugar a enfrentar cara a cara a Hannibal Lecter y hacerle todas estas preguntas. Y a veces la gente no entiende en qué consiste el trabajo de un criminólogo. ¿Cómo es el día a día de una persona que tiene que sentarse cara a cara con una persona que muchos consideran monstruo, pero que usted tiene que ver desde la perspectiva de humano y poderlo, como digo, no justificar, pero sí Claro. explicar su comportamiento? Vamos a la prisión, vamos al centro de reinserción social. Yo llego, solicito a la PPL, como se le conoce aquí en México, la persona privada de la libertad. Hay que empezar a desarrollar lo que conocemos en psicología como el rapport, que es una confianza, que es encuadrar, ¿no?, la entrevista que se va a llevar a cabo. Y fíjate que es importantísimo porque la gente dice, claro, Mónica, te dicen lo que quieres escuchar, claro, Mónica, te dicen lo que solo ellos quieren que sepas, etcétera, ¿no? Y te sorprenderías, Natalia, de verdad, de cómo hablan de sus cosas. Ya le explico de qué se va a tratar la entrevista, bajo la metodología que yo desarrollé, que es una metodología, se llama MIA, es método inductivo de investigación aplicada, que también el nombre, bueno, pues tiene otro trasfondo. ¿Qué no nos cuenta un poco sobre el trasfondo también de por qué se llama ¿De MIA? por qué MIA? Bueno, es la metodología inductiva de investigación aplicada. Yo hago perfiles inductivos. Eso quiere decir que vamos de lo particular a lo general. Más allá de eso, Mía fue mi perrita, una bulldog francés, que falleció en 2023. Fue mi compañera de vida, fue mi compañera de mucho tiempo. Mía me ha acompañado y me acompañó durante muchos perfiles, mucho trabajo, noches en vela. Yo creo que si hubiera sido humana tendría un doctorado en criminología ya. Entonces, cuando me pongo a platicar, porque la verdad es que son charlas con las PPL, son charlas, no es una entrevista, digamos, que se lleva a cabo en un interrogatorio, no es un interrogatorio tampoco. Empezamos a platicar de su infancia, de su adolescencia, de su juventud, en diversos aspectos. Hay que recordar que somos seres biopsicosociales y culturales, y desde esos niveles de interpretación y de análisis es que hay que entrarle a la entrevista y a este conocimiento de la persona que tenemos enfrente. Y como no es solamente una sesión, sino son 10, 15, 20, 25 sesiones, depende pues lo que el entrevistado o la entrevistada es el que marca la pauta. Recuerdo una entrevista que le hice a Sara Aldrete, conocida como la narcosatánica. En la primera entrevista me llevó 11 horas ininterrumpidas platicar con ella. Puede ser muy difícil para muchas personas, pero desde el lugar en el que yo abordo la criminología, es sentarte sin juzgar a escuchar el relato de una persona que tiene una serie de tragedias que contarte, tanto en su vida personal como las que él ha cometido. Yo siempre digo que soy la última víctima porque pues a mí es a la que llevan a sus escenas del crimen, ¿no? Al final. Precisamente lo que quería preguntarle, doctora, porque obviamente es recibir una carga emocional muy fuerte y es recibir, como dice usted, anécdotas, historias que muchas veces pueden dejarlo a uno no solamente sorprendido, sino llevarlo a lugares muy oscuros. Claro. ¿Cómo hace usted para liberarse de eso en el momento que esto termina? ¿O de cierta manera se ha quedado con muchas de esas historias en su vida y siempre están en la parte de atrás conversándole? Bueno, mira, sí es difícil sacártelas de la mente, pero hay que hacer un ejercicio importante pues, con uno mismo, ¿no? Yo hago kickboxing, nado, llevo psicoterapia. Eso sí, es fundamental para quien se quiera dedicar a la criminología como lo he hecho yo, que lleven un proceso terapéutico.
y llevo terapia también psiquiátrica, que es la que me brinda pues la medicación necesaria para poder dormir, porque si no, no podría dormir. Cuando hablamos, por ejemplo, y se usan alias, ¿no? El alias de la Mataviejitas, el Mm, Chapo, el Night Stalker, todos estos son alias de una persona. Sin embargo, detrás de ellas hay una historia, y hay una claro, historia que por lo general tiene mucho trauma y tiene mucho dolor también en su propia claro. historia. ¿Cómo hace la doctora Ramírez Cano para poder ver a esta persona desde una parte humana, pero al mismo tiempo saber que lo que ha hecho no es justificable? Porque muchas veces estas historias son fuertes, son historias que cuentan unas realidades que no todos vivimos, y aunque no Claro. justifican sus hechos, sí son detonantes, ¿no? ¿Cómo hace usted para manejar eso? Si vas a intentar que la persona que tienes enfrente se abra emocionalmente para contarte de su vida y luego pasamos ya a sus crímenes y lo que ha cometido, tienes que ser una persona que no juzgue, pero ni con los gestos, y que un- no haya prejuicios, ¿no? O sea, no haya un prejuicio que te impida que en el desarrollo de esta confianza con la persona. Y llamarlos por su nombre, al Chapo, oye Joaquín, ¿cómo estás? Etcétera. Y yo creo que sirve mucho este preámbulo en el que yo los llevo de la mano por toda su vida y que me cuentan sus historias de pues cómo eran de chiquitos, cómo era la relación con sus padres, cómo se conocieron sus padres. Tú imagínate, yo preguntándole a Joaquín Guzmán Loera, oye Joaquín, ¿tú sabes cómo se conocieron tus padres? Platícame, en donde él está del otro lado y tú estás de ¿no? ¿Cómo hacen ellos para hablar de sus crímenes? ¿Cómo llegan a ese momento en que se abren y dicen, esto fue lo que hice? Se da de manera natural. Nunca me ha tocado, con excepción de alguna persona que esté siendo apenas procesada, pero nunca me ha tocado que me digan, no, no voy a hablar de eso o no voy a hablar de aquello. Por ejemplo, en el caso de Joaquín Guzmán, ¿no? Yo le decía a Joaquín, eh, ok, él me comentaba, es que yo soy agricultor, y yo le decía, sí, Joaquín, eres agricultor, pero pues, me imagino que sembrabas y demás, ¿no? Sí, sí, pues sembraba. Y yo le decía, pues claro, pero sembrabas amapola y sembrabas marihuana, no sembrabas jitomates ni sembrabas lechugas, o sea. Entonces, esos pequeños momentos que se dan en la ocasión son los que permiten que la persona de una manera natural vaya platicando de sus crímenes y vaya contando de sus cosas. ¿Qué enseñanzas le ha dejado a usted el poder enfrentar a personas que han cometido este tipo de crímenes? Cada caso en particular es importantísimo y es importante ver cada caso en particular, ¿no? Pero sí, ahorita que comentas, los crímenes que a mí más me tocan son los crímenes contra menores de edad y los feminicidios. Son personas que se han criado sin límites o límites muy extremos, porque tenemos los polos opuestos. Son personas que han sufrido, que han sido víctimas también, pero eso no les da derecho a cometer las atrocidades que cometen después. Entonces es importante todo, absolutamente todos los diagnósticos y, y, y lo que han vivido en su infancia, ¿no? Entonces, eh, en el caso, por ejemplo, de Joaquín, Joaquín fue una persona que siempre tuvo muchísimas carencias económicas. Me decía que había momentos en los que comían atole por 3 meses. Entonces, claro, él sale y lo que quiere es, y lo que hace, de hecho, cuando él sale la primera vez de Badiraguato, es comprar ropa y calzado para él y para sus hermanos, y comprar comida. Entonces, es todo esto, son muchas red flags, pero lo que yo he podido ver de una manera muy clara es que ellos también fueron víctimas en ciertos momentos. Exactamente. Y bueno,
Una de las cosas que yo me pregunto cuando una persona ha logrado meterse en su carrera de la forma que usted lo ha hecho, poder convertirse básicamente en una persona que ha roto el glass ceiling de muchas maneras. Me imagino que también han habido muchos sacrificios. ¿Cuál ha sido el sacrificio más grande que la doctora ha tenido que hacer por esta carrera? No tener hijos, no tener hijos. Es demasiada la información que yo traigo con toda la experiencia profesional que he tenido a lo largo de mi desempeño como psicóloga, como criminóloga, como perfiladora criminológica. Y el hecho de poder asimilar la cantidad de información que estás recibiendo de una persona que ha cometido actos atroces y la cantidad de tiempo que te lleva también el poder desarrollar un perfil, el poder trabajar con esa persona, es muy demandante desde el lugar en el que yo abordo la criminología. Es muy demandante, es muy celosa. Antes de cerrar, sí me gustaría que usted le diera un consejo a todas aquellas personas que, como yo, tienen este amor por la criminología, quieren entrar a ser parte de este mundo y quieren escuchar algo de una persona como usted, que es básicamente uno de los ejemplos más altos que tenemos en nuestro mundo de habla hispana. Bueno, claro que sí. Primero que nada, fíjate que me he topado muy constantemente con que los chicos que están estudiando criminología entraron a estudiar criminología porque en realidad lo que querían estudiar era criminalística. Entonces, primero que nada, bueno, diferenciar muy bien que la criminología no es la criminalística ni viceversa, ¿no? Son cosas diferentes. Que la criminología, como diría un gran doctor y amigo, pues estudia 4 cosas a la que yo le agregaría una. Estudia el crimen, el criminal, la criminalidad, las tipologías victimales o victimológicas, y yo agregaría la reacción social que tiene pues, la sociedad hacia los crímenes, ¿no? Que al final del día la pena privativa de libertad pues es la máxima. Y yo les aconsejaría que se debe tener vocación, porque es apasionante este mundo, sobre todo cuando quieres trabajar en prevención. Es apasionante, es un ámbito profesional muy celoso porque requiere mucho de los que quieren ir más allá, requiere mucho tiempo, mucho manejo mental, mucho manejo emocional también. Y no se aprende criminología en 4 paredes, hay que salir al campo, hay que salir fuera de esas 4 paredes para poder estar enfrente de las personas que cometen esos crímenes, poder entender qué los llevó a ello, por qué los cometieron. Ay, muchísimas gracias, doctora Mónica Ramírez. Quiero agradecerle nuevamente por el tiempo y no solamente eso, creo que también abre una puerta para que la gente entienda que muchas veces, aunque no se trata de justificar a las personas que están detrás de los crímenes, sí es muy importante entender que tienen una historia. Claro. Y que detrás de esa historia es donde posiblemente se encuentran esas señales que podemos detectar para prevenir que crímenes futuros se vuelvan a cometer. Exacto, por eso me encanta tu podcast porque lo abordas desde esta perspectiva también de poder entender la mente criminal y poder de alguna manera prevenir, ¿no? Que la gente entienda ese tipo de cosas y se puedan prevenir, se vean los focos rojos, porque en una familia en la que está ocurriendo algo importante, ya hay invisibilidad de la violencia. Están tan habituados a la violencia que ya hay invisibilidad y ya no ven esos focos rojos. Entonces no está de más podérselos recordar y que se puedan identificar estos agresores de manera temprana, ¿no? Para que reciban apoyo, reciban ayuda y, como tú comentas, prevenir crímenes futuros. Muchísimas gracias, doctora. Natalia, el honor es mío. Muchas gracias a ti por el interés.